estamos. En este caso, ¿quién es el padre Marcelo? Sí, pues soy Marcelo Pérez Pérez, sacerdote indígena, soy diocesano, párroco de Simjovel y coordinador de la pastoral social de esta diócesis y de la provincia de Chiapas. Cuéntenos un poquito en qué consiste la pastoral social. En la Iglesia Católica tenemos tres dimensiones de trabajo de pastoral: pastoral litúrgica, pastoral profética y social. Entonces, la social es donde ya se pone en práctica lo que se anuncia, lo que se celebra, para que entonces sea integral la vivencia de la palabra de Dios. No basta con celebrar, no basta con orar, no basta con proclamar la palabra de Dios, sino que hay que aterrizarlo en los hechos. Y eso es lo que me corresponde coordinar, de que la palabra de Dios se concretice en hechos, en obras, una fe. Dios te bendiga, querido hermano en Cristo Jesús. Te saluda Germán Rodríguez, evangelizador católico. Dice acá desde su canal El Corazón del Evangelio con un servidor. Voy a compartir estos grandes testimonios del Padre, que en paz descanse, Padre Marcelo Pérez Pérez. Una entrevista que le hicieron antes de morir, ¿verdad? Donde para irlo conociendo más, para aquellos que no lo conocían más o que no sabían, porque yo sé que hay mucha gente que no sabía quién era el Padre Marcelo, sí, quizá habían oído nombrar o lo habían oído escuchar, tal vez, no sé, pero mucha gente lo conoció ahora cuando pues se extendió la noticia casi en todo el mundo entero de su muerte, ¿verdad? De su asesinato. Y entonces, ¿cuál más quiere saber? Bueno, ¿quién era el padre Marcelo? ¿Quién era? Bueno, tanto así que impactó tanto su muerte, impactó tanto que hasta la ONU condenó el asesinato del padre Marcelo Pérez. La ONU, ¿se imaginan? Como un sacerdote humildito, sin hablar mucho, pero sus hechos hablaban hasta los confines de la tierra. Y es por eso como fue muy extendida esta noticia, porque según sean las obras, pues así será la luz que se extiende hasta donde quizá tú y yo a veces no tenemos ni conciencia de lo que andamos haciendo, pero Dios hace maravillas con las personas. Lo invito a darle like para que YouTube lo mande a muchas personas y sigan conociendo y oren por su eterno descanso, de este gran sacerdote del Dios Altísimo, que murió dando testimonio hasta el último día de su vida, los últimos suspiros de su vida. ¿Por qué? Porque recuerdan que salió de celebrar misa, se iba para la otra parroquia, no sabemos si también a celebrar misa, pero preocupado siempre por sus ovejas. De todos modos, él iba para la otra parroquia. Y ahí están las obras, y este es el fruto de todo lo que él hizo, y esto vale la pena ver esta entrevista que le hicieron para que lo conozcan más y sepan quién era. Aquí se los dejo. Sin obras es una fe muerta, dice Santiago. Eso es así a nivel general. El campo de trabajo, pues donde hay conflictos, donde hay violencia, donde hay desplazados, la defensa de tierra y territorio, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida. Ese es el campo de trabajo que tenemos. También lo que es donde hay presos inocentes, también nos corresponde eso. La reivindicación de las mujeres, la equidad de género, todo eso nos corresponde de ir viendo cómo hacerse realidad en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Ver, sentir y hacer. Sí. ¿Cómo se puede, cuál es la vinculación de la iglesia con los pobres? Siempre ha hecho, desde los documentos de la iglesia, ha hecho una opción preferencial por los pobres, que nace desde el Concilio Vaticano II, allí donde asume la vida, la tristeza, las alegrías, las esperanzas de los pueblos. Pero ya más aquí en América Latina, en el documento de Medellín, allí es donde explícitamente dijeron opción preferencial por los pobres.
Y entonces la iglesia trata de ir viviendo eso, de estar con los pobres, de estar con los que sufren, de caminar con los que están esclavizados, de reivindicar sus derechos. Y entonces todos los documentos de la iglesia lo proclama eso. Por ejemplo, el último documento de Aparecida dice: la iglesia no puede estar al margen en la lucha por la justicia. La iglesia es abogada y defensora de los pobres. Está muy claro en ese aspecto en cuanto a documentos. Ya a veces en la vivencia, en la práctica, hay veces donde nos cuesta aterrizarlo, bueno, pero ese es nuestro caminar. Y porque Cristo fue pobre, es pobre, vivió con los pobres, vivió con los que sufren, y debemos de caminar en eso. Y el Papa Francisco, que ha dicho: yo deseo una iglesia pobre para los pobres, con los pobres. Él dice: los pobres son la carne de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y en ese aspecto no hay dudas, no hay ambigüedad. Está claramente que la iglesia tiene que estar con los pobres. Justamente lo indican sus palabras, tiene que estar con los pobres. Sin embargo, ustedes, tal y como hacen, como llevan a la realidad su obra, ¿no? O sea, su práctica, que es ser congruente, imagino, con el mensaje de Jesús, no siempre es así. Hay otras prácticas dentro de la Iglesia que están muy cuestionadas. Sí, efectivamente, es así. No siempre estamos, a veces nos gana también la tentación de la comunidad, no siempre estamos con los pobres ya en la vivencia. Sin embargo, la iglesia sí, al hacer una opción, y más ahorita que el Papa Francisco está claramente su mensaje, allí estamos llamados a todos. Hay cosas que sí nos cuestionan también. Y eso nos toca revisar. Como humanos podemos fallar y debemos estar muy atentos en dónde estamos fallando, en dónde no estamos haciendo bien el trabajo, qué nos hace falta. Eso nos toca revisar, humildemente reconocer también que no estamos viviendo de todo el Evangelio. Y en ese aspecto, pues, queremos también pedirle perdón al pueblo de Dios, donde la iglesia ha fallado, donde la iglesia no ha caminado con ellos, y queremos seguir escuchando la voz del pueblo, porque desde allí la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo, la voz de los pobres, de los que sufren, es la voz de Dios. Y por eso tenemos que estar muy atentos a la voz de las víctimas, la voz de los que sufren. Hay un mensaje revolucionario en las palabras de Cristo, ¿no? Se puede hacer una lectura, ¿no? Un tanto para la construcción de justicia social. Todas las palabras de Jesús son muy revolucionarias y por eso lo mataron. Vino a cambiar. Revolución significa cambio, no precisamente lucha armada, no, es cambio. Y en ese aspecto lo que empieza a proclamar: arrepiéntanse porque el reino de Dios ya está cerca, ya está aquí. Y todo lo que las estructuras religiosas, civil, en aquel tiempo, en tiempo de Jesús, las vino a cambiar. Algunos textos de la palabra de Dios las vino a cambiar. Antes se dijo ojo por ojo, ahora yo les digo esto. Vino a cambiar totalmente el lugar de las mujeres. Antes eran muy esclavizadas, muy relegadas. Jesucristo vino a reivindicar todo esto. Y para los fariseos, los sumos sacerdotes, fue un escándalo para ellos. No pudieron comprender el mensaje misericordioso de Jesús, que en realidad en el fondo es un mensaje misericordioso. Es un mensaje de amor. Y por eso el Papa Francisco habla mucho de la revolución de la ternura, de la misericordia, del amor.
Qué extraordinaria palabra y qué difícil el amor materializarlo dentro de un país como México, ¿no? Donde se dan tantas cosas y donde tenéis que estar trabajando junto al crimen organizado y el narcotráfico. Bueno, antes de pasar la siguiente frase. Miren, empezó por decir, una fe sin obras está muerta, como dijo el apóstol Santiago, exactamente. Yo creo que todos los que son servidores, que tienen un apostolado de predicación, me refiero como el que le toca a dar cualquier apostolado. Como dijo el padre, muchas veces cuesta ser coherentes, es decir, que cuesta que eso que dijiste en una prédica lo lleves a práctica, o sea, que realmente estés viviendo lo que dices, porque pues sí, estudias un documento, estudias un libro, estudias la Biblia y denuncias y anuncias y denuncias, pero tú te lo aplicas también, es lo que el Padre quiere decir, ¿verdad? Que a veces es muy difícil llevarlo en práctica. Ahí dice, donde está difícil. Pero, ¿por qué lo dice? Porque él sabe que él no es muy humilde, él no va a criticar a otros, ¿verdad? O no criticaba a otros diciendo, no, pues por culpa de aquellos no hace nada. No, él también se incluía, para que vean su grande humildad que tenía, ¿verdad? Dice, a veces es muy difícil llevarlo en práctica por todo por el ambiente en que se vive, pero siempre animándonos a que sí se puede, ¿verdad? Que sí se puede con el Señor, se puede, ya que me impartió también la palabra revolución. Créanme que yo no tenía o no me acordaba realmente qué revolución significa un cambio, que por eso mataron a Jesús, porque revolucionar, o sea, trajo un cambio y dio la explicación. Cuando dijo, si han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, más sin embargo, yo te digo, y eso está en Mateo en el capítulo 5, si no me equivoco, pues del 17 en adelante, ¿verdad? Donde Cristo hace cambios a los mandamientos. Y por eso ese cambio que trajo, esa revolución que trajo, pues también le costó la vida, porque para los fariseos o para esos tiempos, si el hombre pecaba, cometió una infamia, se bañaba 7 veces, era perdonado, más la mujer tenía que ser asesinada. Y viene Cristo en Gálatas 3:28, dice, ya no hay esclavo, ¿verdad? Todos somos iguales, ¿verdad? Porque todos fuimos bautizados, por lo tanto ya no hay esclavo ni hombre y mujer, todos somos iguales. Trajo la dignidad a la mujer que era esclavizada antes. Acuérdense que la mujer estaba metida en el mandamiento 10 con los animales, ¿verdad? No dejarás la mujer de tu burro, no desearás los bienes ajenos, la mujer de tu prójimo, en el mandamiento 10, o sea, allá con los animales viene Jesús, no, esto es un ser humano también y por lo tanto tiene la misma dignidad. El cambio le costó la vida a Jesús y los que quieran seguirlo, como en este caso, este gran sacerdote Marcelo Pérez Pérez, vino a levantar la voz por todo lo que estaba mirando y le costó la vida. Sigamos escuchando, pero sí, mejor vamos a seguir escuchando. Es que les iba a decir algo más, pero mejor a la otra introducción les digo. ¿No? Cuéntanos un poco esas condiciones complejas. México vive una situación muy difícil, una violencia estructural, una violencia que cada día hay muchos asesinatos y donde está más claro eso es en Acteal, lo que pasó en 1997. Allí murieron 45 entre niños, niñas, adultos y adultas, y 4 mujeres que estaban embarazadas. Entonces fueron 49. Fue allí donde comprendí que la palabra de Dios se aterriza en la situación. ¿Qué me pide Dios en esa situación, en la masacre en Acteal? Y lo que pasó en Acteal en realidad es el reflejo de lo que está pasando en México. Es el reflejo de la barbarie que se vive en México.
Sin embargo, solamente se puede caminar con las víctimas desde la misericordia, desde el amor, porque si no es desde allí, en realidad nos puede ganar el odio. Y el odio no puede generar paz. El odio solo genera más violencia. De allí que Jesús nos invitó: sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Y en ese, cuando acompañé las víctimas, los sobrevivientes en Acteal, no hay palabras para consolar más que llorar con ellos. No existe palabras que diga que pueda consolar más que, pues aquí estoy. Realmente no. O el estar con los desplazados en Chalchihuitán, donde murieron 11 personas. La celebración de la Santa Misa más triste en mi vida fue hace 2 años, el 12 de diciembre, porque me dicen, 5 minutos antes de la misa, me dicen: acaba de morir una anciana y un anciano en Chalchihuitán, que están desplazados por frío y por hambre. Yo no entendí por qué en este siglo, en este tiempo, alguien se muere por hambre y por frío. Eso casi toda la misa lo pasé llorando en la celebración, porque yo creo que es muy injusto esa muerte, un anciano y una anciana. Pero solamente se puede acompañar desde la misericordia, no con otro corazón, porque también los victimarios también están llamados al arrepentimiento. No son nuestros enemigos. La iglesia no tiene enemigos en sí. Acompaña a las víctimas, pero le hace un llamado misericordioso a los victimarios también, al crimen organizado. Le hace un llamado a la conversión. De allí que el obispo emérito aquí en San Cristóbal, Felipe Arizmendi, uno de sus artículos es: narcotraficantes, arrepiéntanse. Y eso comprendí más todavía, que el papel de la iglesia siempre es levantar la voz, pero una voz acompañado de la misericordia, no desde el odio, no desde la venganza, sino desde un llamamiento a la paz, pero un acompañamiento muy decidida a las víctimas, de estar con ellos, de arriesgar su vida con ellos. De ahí que cuando acompañamos los de Chalchihuitán, los de Chabajebal también, toda una comunidad que se desplazaron, siempre se corre el riesgo. Sin embargo, la misericordia nos lleva a acompañar aun cuando se corre el riesgo, y el ejemplo muy claro son las mamás, que veo que defienden sus hijos con mucha ternura, aunque arriesguen sus vidas. Un poco imagino que tenéis una base para, en circunstancias tan complejas, humanas, pedir que no se odie, basándoos en el amor y basándonos en el amor, ¿no? Y pedir que se puedan arrepentir personas que han cometido actos tan terribles como los narcotraficantes, incluso el crimen organizado. ¿Es posible? ¿Creen de verdad que los narcotraficantes podrían llegar a arrepentirse? Todos estamos llamados al arrepentimiento. No hay persona que no tenga la posibilidad de un arrepentimiento. Y el ejemplo es Saulo de Tarso, quien tenía mucho odio, perseguía, encarcelaba, mataba a los cristianos. Se arrepintió, de perseguidor a predicador, de perseguidor, de seguidor a Cristo. Y hay otras personas actuales que han cambiado sus corazones, pero no cambia los corazones
si los que predicamos la palabra de Dios lo hacemos con odio, con rencor. No. Simplemente cuando hay una invitación, y si por invitar nos ven como un peligro y nos amenazan con la muerte, bueno, pues estamos en santa paz, aquí estamos. Doy mi vida para que tú te arrepientas. Y precisamente un servidor, yo no he aceptado guardaespaldas de parte del Estado, ninguna persona. ¿Por qué? Porque un guardaespaldas está facultado a matar. Y yo prefiero que me maten a que maten a la persona. Siento. Wow, Dios santo, Dios santísimo. ¿Alguien de ustedes duda de algo de santidad de este gran sacerdote que en su predicación? Te quedas sin palabras, Dios santo, sin palabras. Y él tiene muchísima razón. ¿Para qué quiere un guardaespaldas? El guardaespaldas trae esa orden. Si te lo ponen, ni te va a obedecer. Él como te va a cuidar en cuando vea un peligro sin que tú no lo veas. Si él se equivocó, como sea, él va a asesinar a esa persona. Si vio que algo te quería decir, que a lo mejor ni era. Por eso dijo, yo para qué quiero guardaespaldas. Para que vean, queridos hermanos, la vida que lleva un verdadero entregado al Señor, un verdadero discípulo del Señor, un verdadero guerrero del Señor, guerrero de la paz. Dijo, estoy dispuesto a entregar mi vida si eso te convierte, si eso te hace cambiar. Aquí está mi vida, fíjense nomás. Ahora, sin duda alguna, con más razón, les aseguro que esos suspiros que tuvo antes de morir, pidió perdón a Dios por esa alma que lo asesinó. Estoy seguro. Estoy seguro que si tuvo la oportunidad todavía de, aunque sea en pensamiento, ya no poder hablar antes de morir, le dijo, Señor, perdónalo. De mi parte ya está perdonado. ¿Recuerdas que te dije en una entrevista que es esta? Que yo daba mi vida por esos hombres si eso los llevaba a cambiar de vida. Muere uno, pero resucitan miles. Resucitó a un país, o sea, reanimó a un país entero. Como les decía cuando empezamos, hasta la ONU condenó este hecho. ¿Cómo se dio cuenta de este hecho? Por el impacto que causó, por el impacto que provocó con su santa paz que vivía, con su santo amor que vivía Dios. Dijo, no hay palabras para consolar a las personas. ¿Saben lo que significa esto? Quiere decir que no seas cobarde cuando quieras consolar a alguien, más bien llora con él. Porque tus palabras que le vas a decir van a evitar que tú llores. No, llora con él, que se sienta que de verdad te duele lo que esa persona le estaba pasando. ¿Qué enseñanza de vivencia nos dejó este gran sacerdote? Que en gloria esté, un mártir de la paz, guerrero de Cristo el Señor. Hizo suyas hizo suyo el evangelio, no tan solo, es más, yo creo que se lo sabía menos y lo vivía más. Me hace recordar los discípulos en Lucas 10:17, cómo se alegraban con Jesús. Dice, los 72 discípulos, acuérdense que Jesús los envió de en dos en dos. Dice, los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, la predicación con amor, con autoridad de Dios, tumba al demonio, por eso anda como león rugiente por el mundo, buscando a quien devorar. Pero miren la respuesta de Jesús. O sea, sí, Jesús les dijo lo que está provocando su predicación, pero ojo, no les alabó tanto eso, sino miren lo que les dijo Jesús, ¿por qué se deben de alegrar? No tanto por los demonios que se someten, la autoridad es de Dios, ¿verdad? Sino dice, ¿por qué se deben de alegrar? Versículo 19.
Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, versículo 20, sin embargo, sin embargo, alégrense no porque los demonios se someten a ustedes. Es decir, no se alegren tanto por eso, porque los demonios se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Eso recuerden siempre, eso que les llene de alegría para cuando les vengan las persecuciones y esta sea su alegría. Porque un día, saben que un día la persecución te va a hacer sufrir, te va a hacer lamentar, te va a hacer pensar si realmente Dios está contigo. Ya no. Recuerda que por ser mi servidor, tu nombre está escrito en el cielo. Eso debe de darle risa, eso debe de alegrarle a todo perseverante de Jesús, como este gran sacerdote que nos dejó este grandísimo testimonio. Sigamos escuchando. Wow. Dele like, dele like. Que mucha gente disfrute esta meditación. Que si alguien que me ve como una amenaza en su vida por sus intereses me mata, pero al menos le queda la oportunidad de arrepentirse. ¿Sí? Y entonces siempre la vida se defiende, la vida se ama, la vida se va, es posible. Y estamos llamados a esto. Jesús lo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los que luchan por la paz, los que luchan por la justicia. Si no creyéramos en el arrepentimiento de las personas, entonces ya no hay esperanza. Se acabó todo. ¿Qué sentido tiene hacer el bien? ¿Qué sentido tiene predicar el evangelio? ¿Qué sentido? No, se pierde todo. Siempre hay una esperanza. Hasta el más cruel pecador está llamado al arrepentimiento. Y es posible. Creo en eso. Y entonces necesitamos alimentarnos mucho espiritualmente para que eso sea posible. Es de una humanidad muy grande el de preferir la muerte a que maten a mi asesino, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que usted recibe amenazas de muerte? ¿Por qué? Cuando llegué en Simjubel, bueno, primero allá en Chenaló, que acompañamos a las víctimas, a los sobrevivientes, y hablamos, denunciamos esa crueldad que hubo en Acteal y también la injusticia de lo que se vive. Entonces ya allí empezó la persecución. Pero ya los sobrevivientes, en realidad ellos me evangelizaron, ellos me transmitieron el evangelio de la vida. Yo estudié en el seminario, tengo la filosofía, la teología, pero llego en Acteal y yo llego con mucho miedo. Y cuando veo a los sobrevivientes, ellos hablan, ellos dicen libremente, tienen libertad en el corazón. Y yo tenía mucho miedo, entonces yo dije, no, pues aquí hay algo que está al revés. Las ovejas muy valientes y el pastor muy cobarde. Entonces empecé a caminar más con ellos, vivir más con ellos. Llego en Simjubel y entonces empiezo a escuchar la voz de ellos. Padre, hay muchos asesinatos, hay narcotráfico. Las autoridades son los que están coludidos con el crimen organizado. Hay narcopolíticos, me dicen. Y lo fuimos viendo, fuimos escuchando, lo fuimos comprobando. Entonces comenzamos a que la iglesia sea una voz profética y comenzamos a peregrinar. Entonces comenzó las amenazas de muerte. Comenzaron, en el 2014 es donde subió más, donde ponen el precio de mi vida. Al principio 150, después 400, después 1,000,000 de pesos. Pero todo por denunciar junto con el pueblo
con la iglesia una violencia generalizada, estructural. Comenzamos con la lucha contra las cantinas, pero después los narcopolíticos empiezan a perseguirnos, a amenazarnos, y dijimos, bueno, ¿qué tiene que ver ellos? Entonces caímos en la cuenta pues que en las cantinas se venden sus drogas, se venden sus armas. Entonces por eso se sintieron también tocados sus intereses. Y pues es en este contexto, pero también ya no solamente en Simjovel, sino pues en todo Chiapas, porque ahora estoy recorriendo todo Chiapas para la defensa de tierra y territorio, también donde hay violencia. Ahí estamos llegando para animar a las parroquias, a los servidores de la iglesia, a que tenemos que hacer algo ante esta violencia generalizada, ante los despojos, ante la minería, ante la actividad extractivista. Bueno, estamos organizando a los pueblos para que defendamos nuestra madre tierra. Entonces ahí está Modevite, que es zona Zoque, se han levantado y ahí caminan para la defensa de tierra y territorio. Luego en zona Zoque, zona norte, ahí también surge otro movimiento que se llama Sodevite, y ahí están caminando también por la extracción de petróleo. Y entonces, claro que eso se tocan intereses. Igual cuando el 2016 hubo un gran movimiento del magisterio por la reforma educativa de Peña Nieto, una imposición. Entonces los maestros del magisterio se levantan y protestan. El gobierno responde con represión. Entonces el 8 de junio de 2016 salimos, nos solidarizamos con el magisterio, hablamos públicamente allí enfrente del palacio de que el magisterio no están solos. Si tocan al magisterio, tocan a la iglesia, porque muchos maestros y maestras son servidores de la iglesia. Hay sacerdotes que tienen parientes que son del magisterio también. Y entonces eso, la misma sangre nos llama, la hermandad nos llama a solidarizarnos con ellos también. ¿Sí? Y entre otras actividades, sobre todo donde hay violencia, tenemos que hacer presencia. Donde hay el crimen organizado, hacemos presencia para defender la vida. Y en ese aspecto, pues, al defender la vida, pues se arriesga la vida, ¿sí? Queda amenazada la vida. Sin embargo, pues nuestra vida siempre está llamada para defender la otra vida. Creo que ese es el sentido de la vida, de que tengo, que siento. No tendrá ningún sentido de mi vida si no es ponerlo al servicio de los demás. Justamente ha mencionado la defensa del territorio, imagino para evitar cosas como el ejemplo que ha dado de que una familia de ancianos sea desplazada y mueran de frío y hambre, ¿no? ¿Cuál es la vinculación del pueblo creyente con la defensa del territorio? Uno de los temas que decididamente ha optado la iglesia, el pueblo creyente, es la defensa de tierra y territorio. Entonces lo hacemos todo eso en nombre del pueblo creyente cuando nos manifestamos, sobre todo porque el pueblo creyente es la iglesia que se organiza para defender la vida, para defender la madre tierra, para defender el agua, la naturaleza, que surge desde nuestra fe, que surge desde nuestra religión. Pero va más allá, no solamente la Iglesia Católica, también se han sumado también otras denominaciones. Y para mí lo más importante es que no debemos de pelearnos las religiones. Hay muchas cosas que nos unen, la vida nos une, la tierra nos une. Nadie vive sin agua. Pero no solamente lo religioso, también hay muchos que no creen en Dios, no profesan ninguna religión. Bueno, igual también, o sea, todo ser humano vive del agua, vive del aire, vive de la tierra. En ese aspecto debemos de unirnos todos. La defensa
de la tierra. Esto es fundamental, eso nos tiene que unir a todos. Ambiciosas, mientras que el pueblo se defiende por su vida. Entonces ahí está la gran diferencia, creo yo. ¿Y qué es para usted el zapatismo? Es la expresión de la dignidad. Los admiro por su vida tan radical de decir, se puede vivir sin entrar en el sistema. Ellos no reciben ni un peso del gobierno. Y me consta que algunos viven mejor, algunas familias, que los que reciben proyectos del gobierno. Ellos... Miren, haciendo un comentario de lo que dijo, que no solamente la Iglesia Católica, sino que ya había habido unas organizaciones de otras congregaciones que también se habían unido a este evento de la ¿cómo se dice? Caminar por la paz, ¿verdad? Por la paz, y que incluso personas que no creen en Dios, pero también buscan la paz, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues es verdad, hermanos, es verdad. Por ejemplo, miren, yo no sé si les había contado o no creo. Cuando yo empecé a echar a andar este canal de YouTube, que gracias a ustedes ha ido creciendo mucho. Cuando yo empecé, que decidí, porque miren, primero abrí el canal y no, pues vi que nadie se suscribía y como que me desanimó y no conocía mucho de este canal de YouTube. Yo estaba siempre en Facebook más, ¿verdad? Pero hasta que un día Facebook me empezó a censurar muy frecuente cuando vio que que la página era de Dios, empezó con muchas advertencias, tumbaba los videos y cosas así, como que me decepcionó. Y dije, bueno, ahí tengo el canal de YouTube, ya tenía más de un año que yo lo había abierto, pero lo dejé ahí estacionado, ya no lo usé, pero ahí estaba, ¿no? Tenía como 70 suscriptores por ahí. Y dije, bueno, ¿y por qué no empiezo mejor a trabajar en YouTube? Aunque poco a poquito, pero a lo menos, pues tengo esa segunda opción, ¿no? Y empecé a hacer la invitación a muchas personas. Yo donde yo trabajo, pues hay muchas personas, de estudiantes, maestros, ya todos empezaron a enviar. Lo que yo quería era llegar a 1000 suscriptores para no tener problemas para hacer un en vivo y no estar descargando y todo ese relajo, ¿no? Los que saben de esto sabrán lo que estoy diciendo, ¿no? Pero esa es la razón, que cuando no tienes 1000 suscriptores, tienes que buscar otros medios para transmitir en vivo. Si no puedes, ¿verdad? Tienes que valerte de otras cosas. Y empecé a invitar a muchas personas, y entre eso de invitar personas, pues yo les iba diciendo cuál era la meta de este canal. Era predicar, transmitir lo que es de Dios, ¿verdad? Hubo unos cuantos que eran de otras religiones y ahí aprovechaba para dialogar, aunque sea poquito, ¿no? Y hubo unos que me tocaron que ellos dicen, mira, yo no creo en Dios, la verdad. No sé, yo no creo en Dios, no creo en ninguna denominación, no voy a hablar más ni de la Iglesia Católica, de ninguna, pero yo no me congrego con nadie, pero sí te apoyo, dice. Si es para bien, yo te apoyo, dice. Y se suscribió, ¿verdad? Pero dice, honestamente, yo no quiero nada. Y me acuerdo ahorita que dijo el padre, o sea, muchas personas a veces, quizá por la razón que sea, no conocen o no sé, y pero hacen el bien de todos modos, a lo mejor no les ha llegado el momento o no se ha abierto su mente para realmente reconocer a Dios y cómo y irlo amando, ¿no? Ir dando gloria en la iglesia. Entonces, todo esto hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Muy cuidadosos a la hora de dialogar con alguien, no tratar de humillarlo. La verdad hay que decírselo, eso sí, pero que no sea por hacerlo sentir mal, sino que sea por su bien, como dijo el padre. Bueno, yo estoy dispuesto a dar mi vida, si eso le ayuda a cambiar, pues eso estamos llamados, exactamente. Cumplirlo, quién sabe, el Padre lo demostró con hechos, ¿verdad? Lo demostró con hechos. Sigamos escuchando. Tienen libertad en el corazón, mientras los que están en los partidos, pues están esclavizados, porque viene la orden desde arriba, donde tienen que votar, qué tienen que hacer, los amenazan, luego se confrontan, se enfrentan entre hermanos. Los partidistas, es muy feo porque entre mismos hermanos, las familias ahí se enfrentan.
Pero el movimiento zapatista, de hecho, valemos, tenemos nuestra dignidad. No queremos vender con migajas. Queremos algo más, nuestra tierra, nuestro territorio, nuestra cultura. Y por eso lo que plantearon, uno de los temas del diálogo es derecho y cultura indígena. Y es donde ellos, el gobierno no aceptó, aunque haya firmado los acuerdos de San Andrés, pero los traiciona. Entonces, yo creo que ellos van viviendo como vivió Jesús también, desde la clandestinidad. Muchas veces Jesús vivió escondiéndose, vivió desde las periferias. Son pocas veces que se va en el centro, en la capital. Y cuando llega con una voz profética. Es una vida radical que llevan ellos. Y en ese aspecto también es un llamamiento hacia la iglesia de cómo vivir con radicalidad también el Evangelio. ¿Sí? En seguir defendiendo la vida. Creo que muchos hermanos y hermanas a veces se sienten seguros desde allí. Algunos, los que ya han salido de las filas zapatistas, ¿qué te pasó? ¿Por qué te saliste? Bueno, pues siento un cansancio, pero yo voy a volver. Yo no veo otro camino, me dice. Yo no veo otro camino. Un día nuevamente vamos a levantarnos. Solo porque ahorita estoy medio cansadito, dice. Me tomo un receso, dicen. ¿Sí? Pero tienen claramente la conciencia que el camino es allí. No es desde partidos, no es desde de otro movimiento, no. Allí están. ¿Sí? En ese sentido, ¿se vincula la fe y la política? Todos somos, la iglesia siempre ha caminado buscando el bien común y siempre está fundamentada en la palabra de Dios. Y claramente en Éxodo, la vida del pueblo de Israel esclavizado en Egipto, entonces Dios empieza a hacer política de liberar a ese pueblo esclavizado. Llama a Moisés: he visto el sufrimiento de mi pueblo, he oído sus quejas, he escuchado sus lamentos, y dice Dios: he bajado para liberarlos. Dios es un gran político. Si buscar el bien común, pues es buscar la vida del pueblo. Y eso es lo que significa en realidad política, que es distinto cuando se habla de partidos políticos. Ese no, la iglesia en eso no camina. Pero sí la iglesia debe tener y tiene una incidencia hacia la política, hacia la vida del pueblo, su acción pastoral. El Evangelio tiene una incidencia claramente en la vida política. Jesucristo dijo: ustedes saben que los gobernantes son opresores, son tiranos y se hacen llamar los buenos. Pero ustedes no deben ser así. El que quiere ser grande, que sea el servidor. Entonces Jesucristo criticó, denunció el sistema político de los gobiernos en aquel tiempo. Jesucristo le llamó zorro a Herodes. Díganle a ese zorro que yo seguiré trabajando aquí, hoy y mañana. O sea, claramente tiene una postura en contra del sistema del gobierno Jesucristo, y por eso lo mataron. ¿Sí? Y la fe y la política tienen que ir juntos, porque una fe que no tenga incidencia en la política, no, pues entonces es una fe muerta, y es lo que dice Santiago. Una fe sin obra, pues es una fe muerta. El buscar reivindicar el derecho de los pueblos, pues eso es política. El trabajar por la paz, eso es política. Trabajar por la justicia, eso es política. Y Jesucristo dijo: bienaventurados los que trabajan
los que luchan por la paz, los que luchan por la justicia. Bueno, pues esa es política. No se puede prescindir el evangelio con la vida política. No la vida de partidos políticos, eso no. Porque la iglesia no busca el poder temporal, no busca colocarse de ser diputado, de ser presidente, no, eso no. Nosotros tenemos claramente dónde está nuestro campo de trabajo, desde la iglesia, desde el pueblo, pero tiene una incidencia hacia la vida del pueblo, de Dios, hacia la sociedad, y eso es la política. Eso es la pastoral social, y eso es lo que nos ha tocado en el plan diocesano que tenemos. Eso es expresamente lo que indica lo que tengo que hacer. Y por eso muchos dicen, eso ya no es palabra de Dios lo que hace al Padre Marcelo. Pero entonces cuando vamos viendo el fundamento bíblico, el magisterio de la iglesia, no, pues eso es exactamente el campo de trabajo. ¿Y qué enseñanza podemos recibir de la parte de la historia de Jesús en donde frente a Poncio Pilato, ¿no? Cuando está con Barrabás y pueden liberar a uno de los dos, y el pueblo clama, lógicamente, de alguna manera manipulado por la voz de los príncipes y de los señores, pero a fin de cuentas clama liberar a Barrabás, que es verdaderamente como un criminal, ¿no? Se podría decir ¿qué enseñanza podemos sacar de ahí? Sí, el que busca la vida del pueblo tiene un precio a pagar, ya sea la cárcel, ya sea la muerte, ya sea la tortura. Es como una consecuencia de ser coherente con lo que anunció, lo que denunció, y es una consecuencia. Y Jesús lo anunció: ustedes serán perseguidos, ustedes los llevarán ante las autoridades, pero no tengan miedo. Su muerte, el encarcelamiento, cuando lo crucifican, es la consecuencia de su trabajo de la redención. Esta es la frase, ¿va? El que se mete de redentor termina crucificado. Bueno, pues hay muchos hermanos, hermanas, que han sido defensores de la vida del pueblo y han dado su vida. Han sido encarcelados. Ahí están los de Acteal. ¿Qué es lo que pedían? Pedían la paz. San Óscar Romero, de San Salvador. Él claramente se posesionó con el pueblo oprimido, con el pueblo violentado, con el pueblo asesinado, masacrado, y lo matan. Y muchas veces el que hace el mal termina siendo premiado. Por ejemplo, Barrabás, lo que usted dice, Barrabás, le dan la libertad y es un asesino. Bueno, pues ahí está también como la acción liberadora de Jesús. Yo vine implícitamente, diría Jesús, yo vine para que tú te liberes. Desde la cruz ahí está su acción liberadora de los dos ladrones. Uno que se arrepintió y el otro que siguió con su orgullo. Y el que se arrepintió, desde este momento estarás conmigo en el paraíso. O sea, toda su vida de Jesús es una acción liberadora, redentora para toda la humanidad. De allí también que un soldado se arrepiente. Un soldado, al ver crucificado Jesús, exclama: verdaderamente este es Hijo de Dios. Exactamente. Esa es la misión de los misioneros, del que quiera seguir al Señor. Y eso nos lo dejaron, miren, especialmente en el Nuevo Testamento sabemos cómo terminaron los apóstoles, ¿verdad? Acuérdense que cuando andaban con Jesús, corrieron a la hora de su muerte, lo abandonaron, lo dejaron solos. Todavía no captaban todo lo que Jesús les había dicho. Todavía no entendían el que decía que el Hijo del Hombre iba a caer en manos de pecadores y que le iban a dar muerte y que a los 3 días iba a resucitar. No habían creído eso.
Si realmente siquiera uno hubiera creído al 100%, se hubiera quedado con Jesús en el momento del arresto. Todos lo abandonaron. ¿Por qué? Porque la persecución, cuando no estás preparado para la persecución, está difícil. Si vas a servir al Señor y no te preparas para la persecución, va a ser un fracaso total tu perseverancia. En un 2x3 vas a correr. Vieran el sinnúmero de personas que me ha tocado mirar que se van. Porque hay muchos que piensan que servir al Señor no nos va a pasar nada. No, Jesús no dijo eso, que no nos iba a pasar nada. Jamás dijo eso. Oh, el que persevere, sí, no le va a pasar nada. Ese ya la hizo. No. Dijo, el que se mantenga firme se salva en la perseverancia. ¿Firme en qué? En la perseverancia. Entonces los apóstoles comprendieron hasta que Jesús resucitó y se apareció a ellos. Hasta ahí comprendieron lo que Jesús les había dicho cuando estaba con ellos antes de morir. Por eso, ahora sí, de ahí para allá empiezan a perseverar, eran golpeados, eran arrestados, encarcelados, pero salían felices porque habían padecido por el Señor. Muy contrario, fíjense qué cosas, ¿no? Todo lo contrario a cuando estaban con Jesús, ¿verdad? Todo lo contrario, que allá se hubieran mostrado todavía más valientes y pareciera que no era así. Confiaban en Jesús, sabían que con él nada les iba a pasar, pero por eso una vez que arrestan a Jesús es la corredera. Por eso dice el Señor en el libro del Eclesiástico, en el Antiguo Testamento, y eso es para todos los servidores, y el Padre lo dejó dicho y lo afirmó, lo firmó con su muerte. Todo lo que aquí está diciendo lo selló con su muerte. Porque miren, no quise leer los comentarios de esta entrevista. No los quise leer. Tal vez mañana o pasado, no sé. Pero fíjense, casi si más de uno dijo, hablar es muy bonito, pero cumplirse, él lo cumplió con su muerte. Él tuvo diciéndolo, ni sabía cuándo ese era el momento, pero él, con sus palabras que estaba diciendo, que dijo, cumplió su misión. ¿Qué dijo? Bueno, ¿para qué quiero guardaespaldas? Si tener un guardaespaldas, me pone un guardaespaldas, ese hombre tiene derecho a matar a quien me quiera perseguir, y entonces ¿de qué va a servir esto? ¿Sí me entienden? Mejor si la persona, si con mi vida va otra persona, se va a salvar, va a cambiar de vida, pues adelante, que tome mi vida, vince nomás, hasta dónde era de entregado al Señor este hombre. ¿Por qué? Porque se preparó. ¿Y qué testimonio nos dio? Que dónde se preparó más, con la perseverancia. Dice, yo venía bien estudiado, pero llego a un lugar, yo tenía miedo. Y aquí veo que las ovejas son las valientes. Aquí la cosa está al revés. La vida de muchos hoy en día, tan preparados, pero no le entran a la persecución. Quieren estar en las mejores comunidades donde no hay problemas. Entonces, ¿qué chiste es ese? Voy a calar 6 meses de párroco con tal lugar a ver si me gusta, ya si no me voy. No, donde Dios te mande y punto. Donde Dios te mande. Carambas, entonces ¿a dónde llegamos así? Se supone que por eso se preparan, por eso nos preparamos. Eclesiástico capítulo 2, versículo 1, para todo aquel que se ha decidido a seguir al Señor. Esa sería la pregunta que Dios hace hoy esta noche. ¿Te has decidido a servir al Señor? Es decir, ya te apuntaste de apóstol, ya te apuntaste de catequista, de lector, vas a llevar la palabra casa por casa o vas a dar una plática en cierto lugar, ya te decidiste, ok, dice el Señor, prepárate para la prueba. Es decir, cree lo que has estudiado, creerle a la palabra de Dios, si no, va a ser un fracaso total tu perseverancia. Primeras pruebas va a ser la corredera. Si llevas el pensamiento que servir a Dios es no tener problemas, es lo contrario. Por eso dice el Señor, serán perseguidos, serán llevados a las cárceles, pero no se preocupen por lo que van a decir. El Espíritu Santo hablará por ustedes.
Si el trigo de grano no muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Ahí está el gran ejemplo. Que en paz descanse el padre Marcelo Pérez Pérez. Dice, conserva reto tu corazón y sé decidido, no te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. No te pongas nervioso, no te enojes, no corres, no huyes. Se supone que te preparaste, si no, prepárate primero, analiza cómo está la vida, cómo le va, qué dice Jesús en la palabra y créele, porque Jesús nos advierte, nos previene. El problema es que no se le cree, no estudian mucho, nomás llegan, tienen alguien muy conocido en la parroquia, llegan, se meten, los apuntan y empiezan, ya son perseverantes en un 2x3, ya no los ves. Oh, es que ya me miró mal tal hermano, ya el padre me miró mal, no me aplaudió lo que hice, no me reconoció lo que hice. No, esto lo va a reconocer el Señor. ¿Qué es lo que buscas? ¿Aplausos? Pues no. Sigamos escuchando. Bueno, ya muerto, también desde allí ejerció su acción liberadora. Y en este aspecto es un testimonio que nos deja en que hay que arriesgarlo todo por la vida del pueblo. En la cárcel, la vida, también las difamaciones, estigmatizaciones, falsas acusaciones. El pueblo manipulado en aquel tiempo, porque sí, efectivamente, estaba manipulado el pueblo. No eran los pobres, no eran los que estaban viviendo en Galilea, no eran los que estaban viviendo en Belén, eran los que caminaban con los opresores. Pero nos da el ejemplo claro de que seguir este camino de buscar la vida trae sus consecuencias. Pero Jesús lo dijo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y así lo sentimos, ese es nuestro caminar, mi caminar personal. Caminamos, sabemos que ahí está Jesús, sabemos que y si algo tiene que pasar, bueno, pasará. Pero la última palabra lo tiene Jesús, lo tiene Dios. Claro, lo decía padre porque no sé, hablando me ha resultado parecido eso que le he citado de Barrabás, ¿no? De cómo libera al pueblo manipulado, sí, pero libera a Barrabás, que realmente al culpable, ¿no? Y algo también que ha pasado aquí hace poco como el hijo del Chapo, ¿no? Que el pueblo mismo se ha manifestado para que lo liberen, ¿no? ¿Qué hacemos con esa parte de la población que verdaderamente están siendo engañados, ¿no? Y se están, no sé, dejando llevar por ese sueño quizás americano, ¿no? De la cultura americana de estar con los vencedores, ¿no? O de estar con los opresores. Sí, es muy triste cuando la ilusión es tener mucho dinero, porque eso entonces nos lleva a nos deshumaniza. Y entonces, ¿cómo volver a valorar a la persona? No por lo que tiene, sino por lo que es, por su dignidad. Pero el capitalismo nos ha sembrado tanto hasta en la médula de los huesos, y por eso cuesta. Entonces, el ejemplo de los zapatistas, ¿no? Nosotros vivimos bien, nos recibimos del gobierno y vivimos dignamente. Y cuando salen a marchar, salen muy bien organizados. O sea, pues digo, tienen libertad del corazón. El capitalismo nos esclaviza. O sea, somos esclavos en ese aspecto porque desde la mente, desde la conciencia, desde el corazón. Y por eso hoy urge la libertad del corazón, la libertad de la conciencia, la libertad del pensamiento. Y el Papa Francisco dice de descolonizar. Ahorita se está dando una nueva colonización, dice. Entonces por eso urge poner nuestra mirada en Jesús, que es libre, vivió pobre, vivió dignamente, un hombre revolucionario que
desde el Evangelio, desde la misericordia, desafió al poder. Y desde el cristianismo cayó los emperadores de Roma. O sea, y precisamente la Iglesia tiene mucho que aportar en la sociedad para la liberación de las conciencias, para la liberación de los corazones esclavizados por el capitalismo. Has mencionado varias veces la palabra dignidad. ¿Qué es para Marcelo la dignidad? Se puede decir muchas palabras, pero para mí la dignidad es que la libertad del corazón, es que la persona es bella, es hermosa, que realmente no hay por qué maltratarla, no hay por qué amenazarla. Duele mucho los feminicidios, cuando matan a alguien, pero es que vale mucho, no por lo que tiene, no por su cargo, no, sino en sí misma la persona vale mucho. Yo creo que la dignidad está en el corazón, está en el rostro, y cuando es pisoteada su dignidad, duele mucho. No sé cuál sería la palabra o sinónimo de la dignidad, pero creo que si descubrimos nuestra dignidad, seríamos más revolucionarios. Porque hay que defender lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida, ¿sí? Y la vida, en realidad, el cuerpo es defensora por naturaleza. Nuestro cuerpo reacciona naturalmente ante cualquier agresión. Nuestro cuerpo tiene también sus defensas. Eso los doctores lo explican muy bonito. Y cuando hay una amenaza, hay un virus, ellos gritan, entonces por eso está la fiebre. Es un grito de ellos, de los defensores de nuestro cuerpo. Entonces, lo explico eso porque nuestro cuerpo en sí es defensora. Si vemos que alguien es agredida, naturalmente vamos a defender. Y si alguien viene y nos agrede, nuestra mano reacciona inmediatamente a protegernos. Pero cuando se pierde nuestra dignidad, nos hace insensibles. Y es lo que nos ha hecho el sistema capitalista. Nos hace insensibles. No nos importa el que está siendo agredida. Es su problema, no es mi problema. Entonces se acaba la dignidad. Pero yo creo que entre más recuperemos nuestra dignidad, más seremos defensores de la vida, más seremos revolucionarios. Desde la misericordia, desde el amor. Bueno, Marcelo, escuchándole, genera mucha curiosidad saber cómo llegó usted a las filas de la Iglesia. Gracias a mi mamá, a mi papá, porque mi papá y mi mamá fueron caminantes. Donde llegaba el obispo, pues, aunque lejos, pero allá van mis papás. Llegaban religiosas en una comunidad, allá van mis papás. Y me llevaban. Tengo el buen recuerdo, bonito recuerdo, que caminamos 2 horas para llegar, porque llegaban las religiosas. Y vamos, me dijo mi mamá. ¿Sí? Entonces las 5 de la tarde era la reflexión, terminaba a las 10 de la noche. Entonces regresamos 2 horas caminando en la noche. Pero algo que escuché en la iglesia, era yo un niño pequeñito, y no me quedaba dentro de la iglesia, pero desde afuera, yo dando vuelta con mis amigos, escuchaba el llanto de las mujeres, cómo las mujeres expresaban el dolor que vivían. Entonces, desde allí, mi mamá y mi papá me sembraron en el corazón la vida espiritual. El bonito recuerdo de mi papá, que me llevó cargando hacia la iglesia para rezar el Santo Rosario. Aunque yo me ponía a jugar con la juncia allí, pero yo escuchaba o me dormía en el piso y ya me levantaba y me cargaba. Pero así me fue sembrando.
Y luego viví en el internado, casa de un sacerdote. También él me ayudó para ir al seminario. Y luego entonces al ir al seminario es allí donde ya estudié. Wow. Para que se den cuenta, queridos hermanos, lo grande que es nuestro Padre Dios cuando tú te sacrificas por estar en la iglesia. Cuando tú te sacrificas porque llevar a tus niños a la misa. A lo pronto a lo mejor te desesperas, te da pena de que no se comportan en la misa o empiezan a llorar y la gente te mira y muchas veces hay personas que mejor se levantan y se salen. Es la persecución que les digo, hermanos, es la persecución en cosas tan sencillas, pero es persecución, por ahí empieza. Si ya te sacan de misa las malas miradas y ya no regresas, que tú no sabías que Dios tenía planeado para ti, que Dios tenía planeado para ese niño que quizás es tu hijo, tu hija. Quizá era ser un sacerdote, una religiosa. Ahorita que está diciendo el padre esto, yo pues recuerdo mucho a mi mamá también. Todas las noches antes de dormir a rezar. Y no se diga cuando se trataba de que pues iba a haber un rosario como una hora caminando, hora y media por ahí, pues ahí vamos al Santo Rosario, como dice el padre, que nosotros aunque pues en nuestra inocencia, chiquitos, aunque sea jugar o a desobedecer, pero lo que tenía mi mamá, que si no nos portábamos bien durante la misa, adelante la gente nos jalaba las orejas. Entonces nosotros, por pena que no nos vieran que mamá nos pegaba, en paz descanse porque ya falleció también, pues nos comportábamos bien en lo que terminaba la misa o en lo que terminaba el Santo Rosario, para que vean desde dónde Dios nos va preparando a través de nuestros papás. Pero cuando un papá no le nace por llevar a su hijo a la misa, no va a él a misa, se va quedando, va dejando todo esto y muchas veces quiere hacerlo y ya cuando... Porque otro de los errores es pensar que cuando el muchacho ya esté grande, que ya se sabe portar, entonces lo va a llevar a la iglesia. Esa es mentira del demonio. Muy difícil que un muchacho que nunca lo llevaste a misa de chiquito, lo vayas a llevar cuando ya tenga sus 15, 16 años. No digo que todos, habrá unos que sí, pero va a ser muy difícil. Vale la pena sacrificarse por el Señor, por llevar a nuestros hijos a que vayan conociendo la vida del Señor, irse enamorando del Señor como ese gran sacerdote que ahora está en el cielo, dice allá bendiciendo a su familia que quedó aquí. Wow. Sigamos escuchando la última parte. Ya vamos a terminar. Lo que es la filosofía y la teología. Luego, mi obispo, don Felipe Arismendi, me manda a Chenaló, donde pertenece a Acteal. Allí en Acteal, ahí es fundamental. Fundamental, tanto la vi en mi vida de mi infancia con mis papás y también en el seminario, pero también, sobre todo en Acteal. En Acteal, allí vi que Cristo está con los pobres. Cristo allí nuevamente fue crucificado en Acteal. Allí transformó mi vida. Ahí es donde entendí que la filosofía y la teología se puede comprender, pero desde el sufrimiento. Si no se puede comprender la teología. Si no es desde los pobres, desde las víctimas, los estudios filosóficos y teológicos, entonces nuevamente nos convertimos en los sumos sacerdotes en tiempos de Jesús, los escribas, los doctores de la ley. Pues cuando Herodes manda a matar a los niños, no es que no había quienes estaban, no conocían la palabra de Dios, pues estaban los sumos sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley, doctores de la ley. Y cuando hablamos de doctores de la ley, no es la ley civil, sino la ley de Dios. Pero como sus estudios solo está en la cabeza, no está en el corazón, y solamente los estudios se pueden bajar en el corazón cuando caminamos con los pobres. De lo contrario, ese estudio solo está en la cabeza, se hace grande la cabeza, se siente uno orgulloso de tener títulos, doctorado, licenciatura,
maestría, es sentirse grande. Pero cuando se baja en el corazón, de lo mucho o poco estudio que uno tiene, uno lo pone al servicio, uno camina con el pueblo. Y entonces desde allí comencé con mi mamá, con mi papá. Ellos siempre iban a misa los domingos. Salíamos a vender. Yo nací en una pequeña comunidad que se llama Chichelalo, muy pequeña la comunidad, 5 kilómetros a la cabecera. Los sábados íbamos al pueblo para vender arroz con leche, pan, refresco. Hay 2 misas en el pueblo, uno a las 6 de la mañana y ya nos íbamos. Y el otro, ya sea mi papá o mi mamá, a las 11:30. Pero siempre ahí estamos. Y desde allí, mi cultura también, mi cultura de ayuno, las costumbres que se tiene, las cruces en los cerros, donde cuando pasábamos en alguna cruz, en algún cerro, mi papá se detenía a hacer su oración. O cuando íbamos a sembrar maíz o frijol temprano, al ver que sale el sol, mi papá pone su barreta, pone su semilla y mira donde sale el sol y empieza a hacer oración. Y termina su trabajo, su jornada, mira donde se oculta el sol y hace su oración. Todo eso me fue sembrando en el corazón muchas formas de la expresión de una espiritualidad encarnada. Voy en Acteal, veo cómo rezan las víctimas. Y realmente ellos no tienen odio en el corazón, los sobrevivientes. Desde ahí está el Evangelio también. Pero veo que no tienen odio ni deseo de venganza porque tienen mucha fe. Siembran sus velas, danzan. Desde allí alimenta mucho el corazón. Y eso es mi caminar desde lo religioso. No sé si quieres preguntar alguna cosa. Sí. Raúl. La redención, el reino de los cielos, es el reino de la justicia. El reino de los cielos que proclama Jesús muchas veces lo vivió de distintas maneras, en una comida. El levantar la dignidad de la mujer que casi la estaban pedreando. Levántate, mujer, le dice. O sea, el reino de los cielos es la vida digna, aquí en la tierra, aquí. El reino de Dios es vivir dignamente aquí. Es la paz, es la justicia, es la libertad, es el gozo interior, es tener lo necesario para vivir, es que nuestra madre tierra viva feliz también. Ese es el reino de Dios para mí. Que las mujeres no sean maltratadas por ser mujeres. Que en nosotros los hombres reine más la misericordia para que podamos vernos la misma dignidad, hombre y mujer. Y entonces la redención de Jesucristo no es solo ganar el cielo, eso ya es una consecuencia al final, no, es aquí. El reino de Dios ya está aquí, hay que vivirla aquí. Y hay que luchar aquí en la tierra. Si luchamos por el reino de Dios aquí en la tierra, entonces ya el cielo es nuestro. Pero ese ya es al final. Ahorita es el trabajo, la lucha por la paz, por la justicia, por la dignidad. Es en este momento de la historia. Nosotros venimos de un lugar donde todavía existe una institución que sometió a los pueblos indígenas originarios de aquí de América Latina. Ese reino de justicia aquí en la tierra, imagino que prescindirá de los reyes, ¿no? Sí, la palabra de Dios es muy clara que donde haya injusticia, la iglesia tiene que luchar. Y el gran dolor de la humanidad es cuando la iglesia se hace al lado de los opresores. Ese es el flagelo del pueblo.
porque entonces muchas veces también se puede justificar la opresión, así como pasó aquí en América, que la fe entró con la cruz y con la espada. Pero entonces, por eso siempre hay que volver con un corazón noble de leer y releer el Evangelio de Cristo. Y solamente se puede comprender el Evangelio desde la sencillez, desde la humildad. De ahí que Jesús nos invitó: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ante el dolor del pueblo, ante el dolor de los que sufren, de las víctimas. Y entonces este es el gran peligro de hacernos a un lado, a estar al lado de los opresores. Pero el Evangelio es muy claro: estar con el pueblo que sufre para reivindicar sus derechos, su libertad, su dignidad. No sé si se nos olvida algo. El Papa Francisco ahorita es muy importantísimo que le pongamos mucha atención desde el corazón sus palabras, porque realmente es una bendición la vida profética del Papa Francisco. Es muy clara cuando dice que él proclamó de llamarse Francisco por San Francisco de Asís. Ese es, su mismo nombre ya es una vida profética, su nombre es profética. Y ahora sus palabras, su gesto, ¿sí? Que él pide una iglesia pobre con los pobres. Él pide que los cristianos sean revolucionarios. Él pide que defendamos la madre tierra. Y dicen, la cobardía en la defensa es un pecado grave. Si no defendemos la madre tierra, es pecado. Y aunque recemos mucho, pero si no se concretiza en la defensa de la vida, pues no tiene validez esa espiritualidad. Entonces el Papa Francisco sí es una vida profética, es un Papa profético. Wow. Ahí quedó, queridos hermanos, esta entrevista que le hicieron a este gran sacerdote del Dios Altísimo, que ahora ya está en la presencia de Dios y desde allá pues sigue bendiciendo a su comunidad y a la iglesia del Señor, que somos todos nosotros. Nos dejó tremendo testimonios. Si alguien no lo conocía, bueno, ahorita lo va a ir conociendo más en esta entrevista que le hicieron, su vida, cómo lo dejó, cómo inició su sacerdocio a través de sus papás, le enseñaron cómo era su papá, ¿verdad? Porque esas palabras que dijo de que su papá oraba cuando iba a arar la tierra, cuando terminaba, antes cuando yo estaba chiquillo, todavía eso se hacía. Los hombres que hacían los bueyes para arar la tierra se persinaban antes de empezar porque era peligroso el trabajo que hacían. Cuando se terminaban, pues igual. O paraba de llover, la gente se reunía. Yo estaba chiquito, se reunía, salíamos al cerro arriba a hacer rosarios por unos 8 días hasta que lloviera, y llovía. Hoy en día pasa un mes, a veces hasta mes y medio, y la gente en vez de salir a orar, se pone a llorar en las casas, a lamentarse. Ay, Dios mío, no vamos a tener temporal, ¿de qué vamos a vivir? Pero no salen a hacer oración. Ahora tienen la iglesia ahí bien cerquita, no van. Está la misa, unos que otros llegan por ahí, no se arrima la gente, vamos al revés. Ya en la capilla tenemos el Santísimo, no sale la gente como debería de salir con esa necesidad que se mira. ¿Qué pasa? Vamos al revés, tristemente. Estamos en unos tiempos donde el mundo nos quiere envolver con su falsa luz. Con su falsa luz nos detienen, nos dejan en la casa, nos ponen como yo me acuerdo en aquellos tiempos, ¿cuál televisión? ¿Cuál teléfono? Ahora por ver el teléfono, muchos por estar viendo un programa, no van a la misa, eso los distrae. Un partido de fútbol, eso los deja cómodos en la casa, sentados, caray. Qué tristeza.
Y otros sacerdotes dando su vida por las ovejas que somos nosotros. Ahí está este señor, en paz descanse, este gran sacerdote, Marcelo Pérez Pérez. Para quien no sepa cómo se llama, si hay alguno que pues todavía no lo escuchaba, yo sé que se van agregando suscriptores diario y a lo mejor algunos no sabían. Él era el padre Marcelo Pérez Pérez. Muchas gracias, queridos hermanos. Aquí dejo esta entrevista que le hicieron. Lo invito a darle like al video, por favor, y a compartir para que siga llegando hasta donde Dios quiere, que conozcan los que no han conocido a quien era, que ya falleció, el gran sacerdote Marcelo Pérez Pérez, y la gente agarre sus ejemplos. Qué enseñanza, definitivamente, qué enseñanza. Qué enseñanza. Se la recomiendo 100%. Dele like. Nos vemos hasta la próxima, si el Señor así nos lo permite. Muchas gracias por su apoyo. Que Dios les pague grandemente todo lo que hacen por este canal, que es para perseverar, para enseñarte, para conocer la vida de las personas. Eso nos ayuda a ir luchando contra nosotros mismos y preocuparnos por los demás en sembrar la semilla del Señor. Que pase buenas noches hasta donde se encuentre, hasta donde mire. Ahí me dicen sus comentarios de dónde me escribe, estaré mirando los comentarios. Dígame de dónde me escribe usted, de qué país. Yo estoy en Estados Unidos ahorita, pero dígame de dónde me sigue usted, de qué país. Y estaré acordándome en las oraciones de todos ustedes que me siguen del país que sea. Adiós, hasta la próxima.